Estructuras, sí, estructuras de datos, ¿sí? Bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada. La clase número 2 toca lo que es lista, pilas y colas, ¿sí? ¿Qué son cada una de estas estructuras de datos? Muy parecidas, ¿sí? Porque estas tienen operaciones, por no decir iguales, son muy parecidas. ¿Por qué las diferenciamos? Bueno, porque esa operación se va a hacer de forma distinta de acuerdo a lo que estemos hablando, ¿sí? Si sea una lista, una cola o una pila, ¿sí? ¿Qué operaciones conocen ustedes, por ejemplo, de una lista o una lista, entiéndase, o muy ya vimos, digamos, vectores y array list, ¿sí? Entiéndase como eso, ¿no? Como trabajamos con vectores y array list. ¿Qué operaciones conocían, por ejemplo? Con ordenar, puede ser una operación. ¿Qué más? Agregar un elemento. Buscar. Buscar también, sí. Agregar elementos, quitar elementos, lo básico. Obtener un elemento, ¿sí? De alguna posición, ¿sí? Eso es lo que veíamos nosotros. El array list, o por ejemplo cuando usábamos vector, accedíamos al elemento mediante un índice, ¿no? Y lo mismo hacíamos con array list, ¿no? Solo que lo hacíamos a través de un método, ¿sí? El get, y le mandábamos el índice y nos retornaba el elemento de esa posición. Bueno, con listas no voy a profundizar mucho porque la idea es la misma, ¿sí? La idea es esa, si bien ahora está un poquito más formal. La idea de trabajar con listas es, las listas dice acá que son un tipo de colección, ¿sí? Que hereda de la interface collection. Son una estructura de datos que representan el orden en el cual fueron agregados los elementos. Una lista contiene un conjunto de elementos, ¿sí? Que son del mismo tipo, ¿sí? Ustedes ya vimos eso. Y la particularidad que tiene es que admite repetidos, ¿sí? Registro u objetos que son repetidos, que son iguales. Y acá nos muestra una imagencita, ¿sí? Donde dice índice 1, índice 2, índice 3, ¿sí? Hace referencia a los elementos, ¿sí? Y al índice que les corresponde. Acá nos da características de la lista. ¿Se acuerdan del array list? ¿Cuál era la diferencia entre un vector y un array list? ¿Se acuerdan de eso? Un vector se podía saber cuántos elementos, mientras que en un array list no podías ir añadiendo y... Bien, bien, perfecto. Sí, esa es la idea. El array list es redimensionable. Quiere decir que su tamaño puede variar, ¿sí? En un vector era fijo, ¿sí? O sea, yo lo declaraba y no podía alterar su tamaño, ¿sí? Yo me quedaba con esa cantidad de elementos. Nosotros simulábamos, quizás cuando eliminábamos un elemento, mediante otro índice. Hacíamos un corrimiento e ignorábamos el último, ¿sí? Pero no se redimensionaba, ¿sí? El tamaño era fijo. Bueno, aquí dice que en el caso de las listas, el número de los elementos de la lista no suele estar fijado, ¿sí? Es redimensionable. Se tiene un control absoluto y preciso de lo que se quiere insertar, ¿sí? Es posible acceder a sus elementos a través de un índice, ¿sí? Recuerdan bueno, poníamos el nombre del objeto que se instanciaba de tipo ArrayList, .get, y le mandábamos el índice y obteníamos el elemento, ¿sí? Acá dice maneja grande volumen de datos, debido a ese hecho, ¿no? Al no estar fijo ese tamaño, podemos añadir hasta que se nos acabe la memoria, ¿sí? List se encuentra en el paquete Java útil. Acá estamos viendo, esto quizás yo me lo salté, así, dice interface. Nosotros este conceptito, o esto del lenguaje, no lo vimos. Yo les voy a pedir que lo entiendan como una clase, ¿sí? Aunque no sea tan así, pero entiendan como una clase, porque se trabaja igual, digamos, ¿sí? Se instancia y todo eso. Bien.
¿Qué más? List encuesta. Ya vamos a ver esto porque acá hay un esquemita de nuevo con jerarquías de clase y todo eso. Ya vamos a ver esto. Y acá dice algunas clases que implementa list son ArrayList, que es el que conocemos nosotros, esta clase. Stack, esta es la que vamos a ver hoy. Vector y Linked List. ¿Sí? Esta y esta sumada a otra más es la que vamos a ver hoy. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una jerarquía, ¿no? Nos muestra la jerarquía, ¿sí? Tenemos que collection hereda de interface y acá tenemos que, perdón, acá tenemos como clase padre, la primera, digamos, la de más arriba, iterable, ¿sí? De la cual deriva collection, y collection a su vez tiene una subclase, ¿no? El list que acabamos de nombrar aquí, ¿sí? Bueno, ¿dónde está? Acá, ¿sí? El list, que está acá. Y esta a su vez tiene subclases, ¿no? Tiene, bueno, copy on write array list, linked list, tiene la clase abstract list, ¿sí? Esas derivan del list. Y este abstract list tiene el array list, ¿sí? El que usamos nosotros, el vector, y acá el vector tiene una clase derivada llamada stack, ¿sí? Así se lee esta cosa, ¿sí? Pero igual ahora vamos a ir al API de Java y lo vamos a ver un poquito más ordenadito y ahí nos da información también. Bueno, esto está sacado de ahí, ¿no? Y les muestro las jerarquías y después vemos esta parte. Ahora yo voy a ir a la API de Java. Ay, creo que le estoy compartiendo el recurso y no la pantalla. Ahora voy a compartir la pantalla. Así traigo esto acá. Y voy a poner API Java. Vamos a ir aquí. Y aquí yo quería ver iterable, ¿no? Acá voy a volver yo a la diapo y voy a ver dónde está iterable. Iterable me dice que está en el paquete javalang, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá arriba. Java.lang es el paquete. Entonces, cuando ustedes vienen a la API de Java, ¿sí? Acá les muestran los packages, ¿sí? Los paquetes. Buscan aquí java.lang, aquí está. Y acá le va a mostrar todo lo que tiene ese paquete, ¿sí? Les muestro esto porque muy probablemente lo vayan a necesitar, ¿sí? Esto va a ser útil. Y acá nos dice lo de las interfaces, ¿sí? Acá tienen clases e interfaces. Acá dice la iterable, ¿sí? Hacemos clic y nos va a mostrar información de esa interfaz o clase. Nos muestra, ¿sí? Info de eso. Y acá nos muestra las subinterfaces, ¿sí? Y acá está la collection, ¿sí? La que vimos acá. La que dice acá, digamos. Ven que acá hay una relación acá, ¿sí? Está diciendo que collection hereda de iterable. Y acá nos dice, ¿no? Que es una subinterface y aquí está. Vamos a iterable. Y acá como subinterface tendría que estar el list, ¿sí? Ve acá también nos muestra las superclases o subinterfaces y bueno, las subinterfaces. Y acá está el list, ¿sí? El list está acá, hago clic en el list. Y acá están todas las clases derivadas, ¿no? Que implementan esta interfaz. Están todas las clases.
Hasta el array list, el linked list, el stack, el vector, ¿sí? Todo eso que está ahí en la diapo está aquí. Todo está sacado de acá. Así es como ustedes tienen que ir mirando esto. Y si ustedes, por ejemplo, van al array list, el conocido por nosotros, hacen clic en el array list y bueno. Bueno, nos da, ¿no? Información, nos dice lo que tiene acá los constructores, los métodos, ¿sí? El add, el clear, el remove, el get, ¿sí? Están todos aquí. Y acá nos dice qué hace, ¿sí? Todo para que puedan consultar, digamos. Bueno, esto es a modo de muestra para que nos vayamos acostumbrando a utilizar la API de Java, ¿sí? Bueno, ¿cómo crear y declarar listas? Ya conocen ustedes, ¿no? Cuando hacíamos un array list, poníamos el nombre de la clase, le asignábamos un nombre al objeto, seguido el signo igual, seguido la palabra new, y el constructor de la clase, ¿no? Con los parámetros que solicito. La idea es la misma acá, ¿sí? Acá dice que hemos indicado que list es una interfaz y que está implementada por cada una de estas clases, ¿sí? Por lo tanto, se pueden crear instancias de las listas de cualquiera de las siguientes. ¿Se acuerdan de la clase vehículo? ¿Recuerdan cómo jugábamos con esa clase? Al vehículo, por ahí decíamos vehículo. Vehículo, ¿sí? B igual a new auto. ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué podíamos hacer esto? ¿Por qué podríamos hacer esto si auto no es constructor de la clase vehículo? Por polimorfismo. Sí, por polimorfismo, más que por eso era por herencia, ¿sí? Por herencia, por el hecho de que un auto es un vehículo, ¿no? Nosotros heredábamos de esa clase, y esa clase vehículo era la superclase de auto, ¿no? ¿Sí? Por eso es que yo puedo hacer eso, ¿sí? Más allá del polimorfismo que también se apoya en eso, ¿no? Bueno, era por eso, ¿sí? Por la herencia. Bueno, aquí como dijimos que ArrayList, por ejemplo, en este caso, ArrayList hereda de la clase list o interface list, entonces por eso que yo puedo hacer esto, ¿sí? Y así con cualquiera de las subinterfaces o subclases que tiene. ¿Ven? Tienen list, linked list es el nombre del objeto, new, linked list, ¿sí? El constructor de la clase linked list. Y acá tienen list, array list, new, array list, ¿sí? Este ya lo conocíamos. Y abajo lo mismo, ¿no? Con vector y con stack. Igual ya vamos a ver ejemplitos correctos, ¿sí? Bueno, tenemos listas y los métodos que tienen implementados, ¿sí? El método add, que es añadir un elemento, el add all, el clear, el add ya lo conocemos, el get también, el index of, el isEmpty si una lista está vacía, iterator ya lo vamos a ver ahora, remove, ¿sí? Size, sort es ordenar en inglés, sublist. Si vamos a los métodos, a ver si puedo volver aquí al list. Acá. Están esos, ¿no? Acá están los nombrecitos y nos dice qué es lo que hace. Por ejemplo, el sublist, el que está acá, el sublist que estaba en la diapo, dice que retorna una vista de la porción de la lista, ¿sí? Entre
los índices especificados, ¿sí? Uno le manda el inicio de la lista, el fin, y te manda ese trozo, ¿sí? Ese trozo de la lista. Ven que retorna un objeto de tipo list, bueno, es el trozo de la lista. Y acá tienen todos los métodos que está implementado, ¿no? Acá tenemos el iterator, ¿sí? Que es para iterar sobre los elementos de la lista, en vez de hacerlo por un índice, bueno, lo hacemos con este método, ¿sí? Bueno, aquí tienen esos métodos. Los habituales son añadir, quitar, quizás ordenar, obtener algún elemento. No, bueno, si necesitaran otros, bueno, ahí está en la API de Java. Listas, acá nos muestra un ejemplo, ¿sí? ¿Pudieron descargar los recursos? ¿Sí? Estos están ahí, en los recursos. Me encantaría que lo descarguen y hagamos lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Copiemos, creemos la clase, porque esto está hecho en VS Code, y hagamos lo que, para correrlo, ¿sí? Para correr el ejemplo. Bueno, acá, mientras tanto, si ustedes ponen a descargar, tenemos que, tenemos acá lo que está haciendo cada línea, ¿no? Acá, por ejemplo, está declarando un list que va a ser de array list, ¿sí? El elemento va a ser de array list. O sea, va a ser una subclase, estamos usando la superclase para instanciar una subclase, ¿sí? Y los elementos que va a contener este list van a ser de tipo string, ¿sí? Lo indicamos ahí en esos piquito menor, piquito mayor, le decimos de qué elemento va a contener esa lista, ¿sí? Y acá abajo, haciendo referencia al objeto, ¿sí? Al objeto creado, utilizamos el método add, ¿sí? Y le está añadiendo nombres, ¿no? Está añadiendo 3 nombres, Luis, Marte y Julio, ¿sí? Y acá abajo, lo que está haciendo es declarar algo de tipo iterator, ¿sí? Que va a ser string, y lo llama iter. Y utiliza el método iterator, ¿sí? Es para iterar sobre los elementos de la lista, ¿sí? En vez de hacerlo por un índice, lo hace utilizando un objeto de tipo iter y los métodos de ese objeto, ¿sí? Utiliza el hashNext, lo que hace es, este método es decirnos si hay un elemento en la lista, ¿sí? Y el next nos devuelve el próximo elemento en la lista, ¿sí? Eso es lo que está haciendo acá. Bueno, acá dice que el iterator es un objeto que nos permite recorrer una lista y que está y presentar por pantalla todos los elementos, ¿sí? Dispone de 2 métodos, ¿sí? Claves para realizar esa operación, ¿sí? El hashNext, como les dije, devuelve un bool, y el next devuelve un iterator, creo. A ver, vamos a ver ese iterator, ¿sí? Acá está la clase, porque acá está iterator, ¿sí? El método del list, o array list, cualquiera. Veamos este iterator. Yo quiero ver los métodos, ¿sí? Los métodos. Acá ven, tienen el hashNext, retorna un true si el iterator tiene más elementos, ¿sí? Retorna un boolean. Y el next retorna un elemento del iterador, de acuerdo al tipo que le hemos dicho, ¿sí? ¿Qué más sobre esto? Bueno, es eso nada más. Vamos a correr este código, ¿sí? ¿Ya descargaron? ¿Pudieron descargar?
Yo voy a entrar al... Bueno, yo ya lo tengo, ¿no? Acá está. Yo ya lo tengo descargado porque ya lo hice con la otra comisión. Lo que voy a hacer es abrir mi Eclipse. Como yo les digo que este no lo pueden importar porque está en VS Code, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá lo tengo. Pero es que yo no sé si lo toqué este código. Bueno, voy a hacer otro, ¿no? File, new class. Sí, voy a crear una clase para poder pegar este código, ¿sí? Yo voy a abrir este archivito. Bueno, ya sabían, ¿no? Si tienen el archivito descargado, lo descomprimen. Tienen varias carpetas, van al SRC, hacen doble clic y acá va a estar el archivito Java, ¿no? El app.java. Y acá tienen el código para ver, ¿sí? Van a copiar y pegar. Yo voy a llamar a la clase esta lista. Voy a poner lista. Que no, no creo un Java project. Voy a crear un proyecto Java. Le voy a poner estructuras de... Voy a poner CN2. Y acá voy a crear una nueva clase, new class, listas. ¿Sí? Y ahí le voy a pegar lo que tengo acá. Todo lo que está contenido en ese copy. Y acá paste. Listo, y está pegado. Seguramente me va a tirar errores, pero es por importación de librería, ¿sí? Acá le dan clic al dibujito de la X, ¿sí? Y importan. ¿Sí? Dice import array list y lo importa nada más. Acá de nuevo, import iterator. Importan la clase cola, esta va a ser la clase cola. No me pidan que les pronuncie esto porque es imposible para mí. Ahí está. Listo. Acá de nuevo. Importan todo lo que le esté pidiendo, digamos, el archivito. ¿Por qué no me sigue tirando un error? A ver, vamos a hacer un refresh. ¿Dónde está? Refresh. Acá. Ahí está. Creo que ya importé todo. Sí, ya no me tira más errores. ¿Sí? Vamos a probar el código este que estaba escrito ahí. ¿Sí? En la diapositiva. Es el mismo código. ¿Ven? La instancia de un list, un array list. Añadir un elemento. Bueno, en este caso 3. Y recorrer, ¿no? Con el hashNext controla si no me quedé sin lista. Y con el iter.next devuelve el elemento. ¿Sí? Bueno. Ahora yo le voy a dar play a esto. Espere. Acá. ¿Sí? Acá en las últimas líneas tienen el main. ¿Sí? Descomenta la línea que dice lista para probar el código. Esta, ¿no? Me está mostrando los elementos que añadió acá en la lista. ¿Cómo los está quitando? ¿Cómo lo está mostrando? De acuerdo al orden de inserción, ¿no? Añadí primero Luis, añadí después Marta y añadí al último a Julio, ¿no? Y cuando los muestra, lo hace en ese orden. Y acá yo no le dije eso, ¿no? Acá no hay un índice, un i igual a 0, que vaya iterando, que vaya incrementando y me vaya devolviendo, ¿no? Pero lo hace en ese orden, ¿sí? ¿Notan eso?
más allá de este iterator, aquí es donde está eso, digamos. Donde pregunta si se está quedando sin lista, y acá devuelve al elemento, ¿sí? Al próximo elemento. ¿Se entiende, chicos? Recorre la lista nada más. Bueno, esto está para que ustedes lo prueben. Si quieren añadir más, qué sé yo, un list punto add. Sí, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí debería mostrar. Y ahí está, ¿no? Está mostrando a José al último porque lo añadí al último. Ahora si yo le cambio el orden, lo muestro primero. ¿Sí? Lo hace en ese orden, por orden de aparición. Bueno. Eso con respecto a las listas. No profundizo más porque es lo mismo, ya lo vimos muchas veces, en el caso de la agenda, con los vectores, sí, simulábamos listas y la idea es la misma, ¿sí? Solo que utilizando clases, ¿sí? Bueno, acá nos contrasta las listas y los arrays, array como vector, ¿no? Bueno, los arrays son estructuras de datos para almacenar una secuencia de valores. No es redimensionable, eso ya lo sabían, ¿no? Que no cambiaba el tamaño. Serie de variables consecutivas en memoria. Bueno, esto de lo consecutivo es cuando uno declara un vectorcito, ¿sí? Supongamos que este es un segmentito, digamos, de memoria, ¿sí? A ver, vamos a hacer uno más grandecito, ¿sí? Esto igual no hace falta que lo sepan, ¿no? Pero yo se los explico por lo que dice aquí, ¿sí? Yo tengo un segmentito de memoria, supongamos así, hagamos como una matriz, ¿sí? Que esto es memoria RAM, ¿sí? Supongamos que yo declaré un vectorcito de 3 elementos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es reservar memoria para ese vectorcito. Supongamos que va a ser este trozo, ¿sí? Como son 3 elementitos nada más, voy a reservar estos tres, ¿sí? Estos 3 de acá, ¿sí? Y cada uno de estos tienen una dirección, ¿sí? Estos segmentitos de memoria tienen una dirección. Pero ven que en el caso de los vectores, se toma todo un bloquecito de 3, ¿no? Están uno del lado del otro, ¿sí? Cuando hablamos de listas, que es acá el contraste que hace, que la estructura de datos es una secuencia de valores y es redimensionable, y acá nos dice que se guarda en memoria dinámica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se toma memoria de la pila, y esos datitos pueden estar dispersos en la memoria, ¿sí? No van a estar así consecutivos. Pueden estar, qué sé yo, si yo declaro una lista de 3, digamos, que ustedes saben se puede redimensionar, no estoy encontrando el lápiz de nuevo. Supongamos que este vector tiene 1, 2, 3, este es el que es consecutivo. Supongamos que yo quiero declarar una lista y quiero guardar estos mismos elementos. Bueno, estos elementitos en la memoria puede estar, por ejemplo, el 3 acá, puede estar el 1 acá, puede estar el 2 aquí. ¿Se entiende? No está consecutivo, sino que está guardado en diferentes espacios. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Bien, se debe especificar su tamaño, ¿sí? Para que se reserve el bloque ese. Ustedes ya saben, ¿no? Con el vector teníamos que decir su tamaño y recién lo podíamos utilizar. Se debe definir el tipo de dato que maneja, ¿sí? Que manejará. Se maneja con índice, ¿sí? Y no se puede agregar o eliminar elementos, ¿sí? Uno simulaba eso, ¿no? Con un vectorcito, por ejemplo, el eliminar, que ahí se ve más claro, que yo que les decía, como el tamaño del vector no se puede cambiar, estaría bueno que uno lleve un índice aparte y que me indique qué parte del vector tengo que ignorar, ¿no? Desde dónde tengo que ignorar hacia atrás, ¿sí? Esa era la idea, o cómo simulábamos lista. Bien,
¿Qué más? Seguimos con las estructuras de lista, ¿sí? Ya dijimos que es redimensionable, que se guarda en memoria dinámica, que no es necesario definir su tamaño por ese hecho, ¿no? De que es redimensionable. Se puede almacenar distintos tipos de datos, no se recomienda, ¿sí? No se recomienda eso. Se maneja con punteros, ¿sí? El hecho de que los elementos estén dispersos en la memoria, uno tiene que saber dónde está el próximo, ¿sí? Y para saber dónde está el próximo, tiene que tener la dirección de memoria de ese elemento, ¿sí? No importa si por ahí esto es complicado, no hemos visto punteros y no hace falta tampoco. Y bueno, se puede agregar y eliminar elementos, ¿no? Ese sí. Ahí no se ignora un segmento de la memoria, sino que directamente se libera y cuando se elimina, digamos. Bueno. Hasta ahí con listas, vamos con pilas y colas, ¿sí? Son otros tipos de estructuras de datos, muy parecidas a la lista, pero que se diferencian en cómo se van a hacer las operaciones. Sí, podés acceder a una... ¿Cómo lo hace la clase? A nosotros no nos interesa, porque viste que con ArrayList, Gustavo, ArrayList nosotros teníamos un método, ¿no? Teníamos un método get y le mandabas el índice, ¿sí? El elemento de la posición. La clase lo hace, ¿sí? Como te digo, cómo eso a nosotros no nos va a importar mucho, ¿sí? O sea, si alguien quiere profundizar, profundice, digamos. Puntero es algo que bueno, hay que mirarlo con mucho amor, ¿sí? Porque si no, te arranca los pelos. Bien, pilas y colas. Muy similar a lo de la vida real, ¿sí? ¿Dónde vemos colas en nuestras vidas diarias? En los bancos, en los supermercados. Bien, perfecto, ¿sí? ¿Y cómo se maneja la cola o cómo funciona la cola, por ejemplo? Bueno, todos funcionan igual, ¿no? Se me habla de supermercado y bancos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la idea, María? El primero es el FIFO, que no, el primero en entrar, el primero en salir. Sí, exacto, tal cual. La cola funciona así, ¿no? El primero que llega a la cola es el primero en ser atendido, ¿sí? Bueno, esa es la idea de esta estructura, ¿sí? ¿Cómo se imaginan las operaciones? Meter un elemento y sacar un elemento, y también podría recorrerse, no lo sé. Bien, ¿cómo pondrías o agregarías el elemento? Agregar un elemento al final. Bien, De la cola al perfecto. final, ¿no? Se agrega siempre al final en una cola, ¿verdad? ¿Y cuando se saca? El primero. El primero. No, Sí, el perfecto. primero. Cuando sacas el primero siempre, ¿sí? Bueno, la idea es esa. Bien, María. Esa es la idea. La interfaz de cola se proporciona en el paquete Java útil, ¿sí? Ese con el nombre y con la Q, que ya lo vamos a ver en el código, e implementa la interfaz collection, ¿sí? Eso, interfaz, entiéndase como clase, ¿sí? Son un tipo especial de lista, ¿sí? Es un caso particular, ¿no? Porque si bien uno en una lista va añadiendo también al final, podría quizás también sacar desde el final, sacar desde otro lado, ¿no? ¿Sí? Con, por ejemplo, el get, ¿sí? De la posición i, podría sacar. Bueno, uno puede hacer una cola con una lista, ¿sí? Es un tipo particular. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Porque inserta siempre al final y cuando saca del principio, ¿sí? Siempre va a sacar el elemento de la posición 0, ¿sí? Si vamos a lista,
siempre saca el elemento de la posición 0. Bueno, acá dice que es un tipo de dato abstracto, ¿sí? La cola implementa FIFO, ¿sí? First in, first out, el primero en entrar es el primero en salir, ¿sí? Y acá nos muestra en el dibujito lo que hablábamos con María, ¿sí? Tenemos todos estos elementos en principio, elemento A, elemento B, elemento C, viene el elemento D, se agrega al final, y acá tenemos toda esta lista, y cuando queremos quitar uno, quitamos el que está encima, ¿sí? El primero. Bueno, acá nos dice que en el mundo real podemos encontrar este ejemplo en la cola de un banco, ¿sí? En la cadena de impresión de documentos, cuando uno manda a imprimir, ¿sí? Envía la orden de impresión, se van poniendo en cola, ¿no? Los elementos a imprimir. Dice, en el caso de la cola en el banco, la primera persona en llegar es también la primera en irse, suponiendo que es la única ventanilla, ¿sí? En los documentos a imprimir, la impresora imprime según el orden de llegada, el orden de los arribos, digamos. Las colas se pueden implementar utilizando estructuras estáticas, ¿sí? Con arrays, con vectores, ¿sí? O en estructura dinámica, ¿sí? Que este es el caso que usamos nosotros. ¿Cómo lo harían quizás con un vector? Bueno, añaden siempre al final, ¿no? Llevando un índice y van añadiendo al final, y cuando sacan de la posición 0, ¿sí? O van corriendo, digamos, haciendo un corrimiento. Se podría simular, digamos, una cola. Bueno, acá nos dice las operaciones. Add, inserta el elemento al final. El poll, elimina el elemento del frente de la cola y lo retorna. Si la cola está vacía, se produce un error, ¿sí? El pick, retorna el elemento del frente de la cola. Si la cola está vacía, produce un error. El isEmpty nos dice si la cola está vacía, y el size retorna la cantidad de elementos en la cola, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar, esto es lo más habitual. Bueno, la implementación dice que se crea una colección llamada cola de tipo, bueno, no me pidan que se lo pronuncie, pero es este el nombrecito de la clase. Es una forma lineal espacial que solo permite la eliminación en el extremo frontal de la lista, mientras que en el extremo posterior se acepta la inserción, ¿sí? No está describiendo el funcionamiento de una cola. Con la implementación de lista enlazada, la clase LinkedList implementa la interfaz cola, por lo que se puede usar lista enlazada como una cola. Se definen excepciones para condiciones de error. Bueno, eso no es tan relevante, ¿sí? Bueno, acá nos muestra el código, ¿sí? Acá instanciamos, ¿sí? La cola, ¿sí? Utiliza esa clase rara que les dije yo, y la subclase. Lo que hace es imprimir un cartel que nos informa que va a empezar a agregar elementos, y acá con un for agrega 5 elementos, ¿sí? De tipo integer. Acá abajo nos muestra el tamaño de la cola, ¿sí? Utilizando el size. Y acá empieza a retirarlos, ¿sí? Mientras el cola.pick sea distinto del null, empieza a retirar. Y si volvemos aquí a los métodos, el pick retornaba el elemento del frente, ¿sí? Retornaba ese elemento. Entonces, mientras lo que retorne el pick sea distinto del nulo, voy a seguir sacando elementos de la cola, ¿sí? Y el pool retornaba y quitaba el elemento, ¿sí? El otro solo lo retorna. El pool lo quitaba también, ¿sí? Por eso es que va disminuyendo el tamaño de la cola. Y acá, bueno, nos dice el tamaño de la cola luego de remover, ¿sí? Como acá dice hasta null, se remueven todos. Vamos al código, ¿sí? Acá está el código ese de cola, ¿sí? Está aquí todo el código. Y acá lo que vamos a hacer en el main, vamos a descomentar cola y vamos a comentar lista.
Y acá, como vemos en el for, lo que está haciendo es añadir el valor de la variable de control del ciclo, ¿no? Va a añadir un 0, va a añadir un 1, un 2, un 3, hasta el 4, ¿sí? Esto va a tener la cola. Y cuando lo quite, lo va a quitar en este orden. Dice, perdón, tengo acá preguntas. Primero que no. Nativo es lo que ya les mostré. Los int, los char, los boolean. Eso es nativo del lenguaje. El resto son, lo que son las clases, son construcciones que se hacen sobre ese lenguaje tan chiquitito, porque lo del lenguaje es poco, ¿no? Son las estructuras de control de flujo, son los tipos primitivos, eso es int, char, boolean, long, son esos, ¿no? Después uno hace construcciones más grandes, con eso mismo. O sea, ustedes podrían hacer su clase cola, ¿sí? Con lo poco que da el lenguaje, ¿sí? No es que esto está creado, digamos. Bien. Ahora, ¿qué estábamos haciendo? Les decía que lo va a añadir así, ¿no? Capaz que estaría bonito que yo lo haga al revés, ¿no? Que diga, mientras sea mayor que 0, esto lo vamos a inicializar en 5, que inserte, ¿no? Y acá en vez de ser más, que sea menos. Para que inserte desde el 5 hacia atrás, ¿sí? Y cuando lo saque atrás. Bien. Vamos acá. Ya le di play, ¿no? Ya corrí. Dice, está agregando valores. Esto es de la cola. Añadió el 5, el 4, hasta el 1, ¿sí? El tamaño inicial de la cola dice que es 5, que hace referencia a esta línea de código, la 35. Ahora empieza a retirar los valores, y retira el primero, ¿no? El primero que insertó, que fue el 5, después el 4, y así hasta el 1, ¿sí? Y va mostrando el tamaño de la cola, mientras va retirando. Tamaño actual 4, ya había retirado el 5, retiro, bueno, cada uno, ¿no? Y terminó con 0 la cola. Sacó todo. Bien. ¿Dudas con respecto al funcionamiento de una cola? O sea, esto con vectores ustedes lo podrían hacer, o con ArrayList lo podrían hacer, ¿sí? Se podría hacerlo con los métodos ahí y podrían utilizar. Bien, vamos aquí con pila. Sí, yo voy a dejar descomentado y vamos a la diapositiva. Una pila, bueno, ejemplos de pila en nuestra vida diaria. Bien, una pila de libros. Cuando uno quizás lo saca si tiene alguna biblioteca, y lo empieza a poner a la mesa, uno sobre otro, ¿sí? Los va apilando, digamos. Y cuando lo saca, ¿qué hace? Saca el primero que puso, y se dan todos los otros libros. Saca el último. El último que añadió, ¿no? Sacamos el último que entró, Sí. el primero que sacamos. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. No hay mucho misterio. Son un tipo especial de listas, es un tipo abstracto, lo mismo que en la cola. La pila implementa lo que es LIFO, last in, first out, ¿sí? Es decir, que el último en entrar es el primero en salir. Acá nos muestra también, quizás a mí no me agrada mucho esta simulación, porque bueno, si bien, capaz que estaría bueno que esté al revés, ¿no? Pero bueno, se entiende que esto está al final, si esto fue lo primero que entró, se añade, pero cuando se quita el último, ¿se ve? Si yo le hago un dibujito aquí, la animación a mí no me está convenciendo a mí.
Bueno, supongamos que tenemos esta pila, en principio, que tenga que tenga A, que tenga B y que tenga AC, ¿sí? Yo acá voy a borrar, bueno, borro todo, discúlpenme. Bueno, lo voy a hacer así, bueno, mis dibujos, A, B y C. Si yo quiero agregar un elemento, vengo de nuevo, pongo A, B, C, hasta ahí llegué, y cuando añado D lo pongo acá arriba, ¿no? Pero cuando lo quito, tomando como último este, A, B, C, D, cuando lo quito va a quedar esto así. A, B y C, ¿sí? Así queda. Bueno, esa es la idea de la pila. Ahora yo voy a quitar esto. Tengo que borrar. Bueno, vamos con lo que sigue. En el mundo real, acá nos dice, nos da ejemplos, ¿no? Podemos encontrar este ejemplo al apilar platos, ¿sí? Cuando queremos mover uno de los platos, se comienza desde el último, ¿sí? Que se añadió. Bueno, acá nos dice lo mismo, ¿no? Que puede ser implementada por una estructura estática, arreglos, o una estructura dinámica, que es lo que se usa ahora. Las operaciones. Tenemos push, que es el que inserta el elemento en el tope de la pila. El pop, que elimina el elemento del tope de la pila y lo retorna. El top, que retorna el elemento de la pila, no lo quita, ¿sí? El isEmpty y el size, ¿sí? Los mismos, son análogos, solo que, bueno, hacen la operación de acuerdo a la estructura de datos. Bueno, se puede crear una pila de forma sencilla con la clase stack, que hereda de la clase vector. Se definen excepciones para las condiciones de error. Acá nos muestra el código de la pila, ¿sí? Tiene, acá declaro una pila de enteros, ¿sí? Y bueno, va añadiendo, de nuevo como lo hizo en la cola. Añade los valores de la variable de control del ciclo. Bueno, voy al código, así no tengo que explicarlo dos veces. Acá, ¿ven? Instancia la pila, muestra que está agregando. Lo que le agrega son los valores de la variable del control del ciclo. Termina de añadir, esto itera 5 veces. Muestra el tamaño de la pila, utilizando pila.size, ¿sí? Y empieza a retirar, ¿no? Siempre que la pila no esté vacía, saca, ¿sí? Empieza a sacar. Este pop, ¿qué hacía? Retornaba y eliminaba, ¿sí? Entonces acá empieza a mostrar el cambio en el tamaño de la pila, ¿sí? Y acá muestra el tamaño final, que sería 0, ¿sí? Bueno, si corremos este código, tenemos acá, ¿no? Agregar los valores, el último que añadió es el 4, ¿sí? Y empieza a retirar. Retira el 4, se queda con 4 elementos, retira el 3, se queda con 3, y así sucesivamente hasta que retira todo, ¿sí? Es así de simple, pilas, colas y, bueno, listas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, consulto. ¿Pudieron correr este código? A ver, les doy 5 minutitos e intenten correr esto, ¿sí? Hagan eso que yo hice y traten de correr ese código. Y vamos a ir a un ejemplo. Yo iba a hacer una cola de un banco, ¿sí? Con un cajero, con personas, ¿sí? Y voy a hacer el de la pila con cartas, ¿sí? Las cartas de loba, de truco, bueno, en este caso de loba, ¿sí? Con eso vamos a jugar hoy. Así que me dicen si pudieron probar. 5 minutitos para que prueben eso. ¿Sí? ¿Alguien me habla?
allá. Bien. Dos. Yo les voy mandando el código de la asistencia, ¿sí? Porque yo siempre me demoro cuando hago los ejemplos, ¿sí? Y me demoro y bueno, tengo miedo de olvidarme y que no pongan asistencia. Bien. Bueno, vamos, avísenme si esa es la clave y largamos con los ejemplos. Eso es todo. Bien, perfecto, listo. Bueno, larguemos con el ejemplo, ¿sí? Voy a simular la cola de un banco, ¿sí? La cola de un banco donde se va a armar una cola de personas para ser atendidas por un cajero, ¿sí? Voy a hacer una clase llamada persona. De paso repasamos todo lo de objeto. Le voy a poner como atributo private string, nombre y private string, apellido, ¿sí? Punto y coma. Y nada más que eso, ¿sí? Voy a generar el constructor, ¿sí? Y voy a generar los get y set, ¿sí? Getter y setters. Generate, ahí está, ¿sí? Listo, mi clase persona. Simple, simple. ¿Sí? Voy a hacer ahora una clase cajero, ¿sí? Que va a ser el cajero que me va a atender, ¿no? El de la ventanilla. Cajero, ¿sí? Y este va a heredar de persona, ¿sí? Persona. Y ¿qué me dice acá? Bien, acá está, ¿no? Me añade el constructor de la clase y va a heredar todos los métodos, ¿no? Voy a definir en public voy a atender, ¿sí? Que lo que va a recibir este atender es una persona, ¿sí? Persona, ¿sí?
Y lo que va a hacer esta función, este método, es imprimir un cartel nada más, ¿sí? No lo vamos a hacer mucho. Podría ser un poquito más complicado, sí, pero lo vamos a reducir a eso. Acá le vamos a poner estoy. Y capaz que podemos ponerle así. Mi nombre es, y acá lo que vamos a hacer es get nombre, ¿sí? Con, sí, hacemos el espacio en blanco, get apellido, ¿sí? Mi nombre es tanto, hacemos otro system, podríamos haber hecho un salto de línea, pero hagamos otro system, system.out.print ln, y acá estoy atendiendo a, y ponemos persona.get nombre, y persona.get apellido, ¿sí? Print ln. ¿Listo? ¿Sí? Lo único que hace el método es el cajero se presenta, dice que su nombre es tanto y que está atendiendo a, bueno, a esta persona, ¿sí? Lo único que hace. Bueno, ya tenemos la clase persona. Estas personas van a ser clientes. Capaz que podríamos hacer una clase cliente, pero como yo no le voy a agregar operaciones, ¿sí? Capaz que podría agregar una operación. Depositar o retirar, ¿sí? Lo vamos a dejar así nomás, ¿sí? New class. Voy a crear otra clase app. Una clase app, perdón. ¿Sí? Donde voy a empezar a instanciar. Ay. Déjenme delete. Acá donde voy a empezar a instanciar, ¿no? App. Finish. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a instanciar algo de tipo cola, ¿sí? Se va a armar una cola de personas. Si voy al código de las listas, ¿sí? Voy a la parte de colas, así se instancia una cola. Ponemos aquí, paste, solo que en vez de contener integer, va a contener personas, ¿sí? Persona. Ahí está. Y acá lo que voy a hacer es añadir personas. Es que voy a hacer un for, voy a añadir 3 nada más, ¿sí? Para que no sea muy largo, porque tengo que pensar en nombre y eso. Y menor que 3, voy a hacer i más, y voy a hacer cola.add, y acá voy a poner new, no puedo hacer un ciclo, si no le tendría que poner un string estático y añadirle, concatenarlo con el valor. ¿Podría hacer eso? Bueno, no voy a hacer así, ¿sí? Yo podría acá instanciar 3 personas, poniéndole un nombre estático, digamos, y que quizás lo diferencie añadiéndole este valorcito, pero no, va a ser medio feo, ¿sí? Así que vamos a añadir así a mano. New persona, y le vamos a inventar los nombres como corresponde. Creo que el primer parámetro era el nombre. Sí, nombre. Acá le vamos a poner José. Nueva, ¿sí? Vamos a hacer otra de esta, control C, control V, de nuevo vamos a hacer control V,
Mariana. Roberto. Arte, por ejemplo. Nombres. Bueno, ahí está, no estoy añadiendo 3 personas en la cola. Voy a crear un cajero, ¿sí? Voy a poner cajero. Y cajero igual a new cajero. Y a este le vamos a poner ¿qué nombre podemos poner? Vamos Fernanda. Fernández. Póngale eso. Bien, ahí está el cajero, ¿no? Acá voy a empezar a atender a las personas, ¿sí? Voy a hacer un while, ¿sí? Un while, cola, punto pi, sea distinto del null, o sea que mientras haya elementos, lo que voy a hacer es cajero, cajero, punto atender, le voy a mandar el cola.irapol, creo. Este es el que retornaba, retornaba y eliminaba. ¿Dónde está? Cola, pic, el pol, ¿no? Ahí está. Uy. El pol. Ya está atendiendo, ¿no? Ahí debería mostrar, perdón. Y ahí empezaría a atender a cada uno de las personas. Tendría que atender al último, a Roberto, ¿no? Primero a José. Vamos a darle play a esto. Y acá está, ¿no? Mi nombre es Fernanda Fernández y estoy atendiendo a José Villanueva. ¿Sí? De nuevo se presenta y dice que está atendiendo a Mariana Cuellar. ¿Sí? Y se vuelve a presentar y atiende a Roberto Iriarte. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Cola, y ahí simulamos la cola de un banco. ¿Sí? Acá podrían añadir más ustedes. Y jugar más si quieren con este ejemplo. Quizás hacer una clase cliente, y bueno, que el cliente pueda realizar las distintas operaciones, ¿no? Pero bueno, con esto no nos basta para el ejemplito de la cola. ¿Dudas con el funcionamiento? ¿Consultas sobre eso? Nada, ¿verdad? Bastante simple utilizar las clases y nada más. Y ver cuándo necesitan usar una cola o cuándo usar una pila, ¿no? Ver la situación en donde uno puede utilizar cada una de esas estructuras de datos. Bueno, ahora vamos a continuar con el ejemplo de pilas, ¿sí? Yo pensé en un ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos, ¿sí? Los juegos de cartas, de dados, todas esas cosas me agradan mucho. Vamos a hacer una clase como el de cuando uno juega las cartas, ¿sí? Cuando se hace el reparto. Y si quizás uno no es muy ansioso, espera hasta que terminan de repartir y asumimos que tenemos una pila de cartas, ¿no? Una pila, por ejemplo, en la loba son 9 cartas. No sé cuánto era en el truco, creo que son 4, bueno, no me acuerdo. ¿Sí? Uno va levantando de a una, pero la que está encima, ¿sí? Supongamos que levantamos de a una y no todas, vamos a ir levantando la de encima, ¿sí? Por eso vamos a simular un mazo, digamos, de cartas. Bien, acá voy a crear una clase carta, ¿sí? Va a simular una carta. Y si vamos a la vida real, private, ¿qué tiene una carta, por ejemplo? Atributos de una carta.
número. Bien, tiene un valor, ¿no? Número. ¿Y qué más? El palo. El palo. Bien, Imágenes. bien, sí, el palo hace referencia a las imágenes. Que yo el palo lo voy a identificar o lo voy a modelar a través de un string, ¿sí? Le voy a poner palo, ¿sí? Bueno, voy a hacer el constructor de la clase, ¿sí? Acá Eclipse va a ser el constructor de la clase. Y voy a hacer los get y set, ¿sí? Source, getter y setters, ¿sí? Select all. Ahí está. Y lo que voy a hacer es añadirle un método que me muestre, ¿sí? Esa info de la carta. Así que voy a hacer void mostrar. Y lo que voy a hacer es un system.out.print ln. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a poner valor. Y lo voy a concatenar con this.valor, ¿sí? Ah, no, perdón, era this.número. Y system.out.print vamos a poner palo, ¿sí? This.palo. Bueno, ahí se muestra la carta, ¿no? Se muestra ya misma aquí. Bueno, vamos con la parte del mazo, ¿sí? Un mazo es un conjunto de cartas de distintos palos, ¿no? Así que vamos con eso. ¿Cómo podríamos simular un mazo, chicos? Opciones para simular un mazo. Ay, no sé cómo se escribe. Mazo o baraja. Le voy a poner baraja, porque no sé cómo. Bien, muy bien, una lista. Muy bien, me gusta la sugerencia de Gustavo. ¿Sí? Así que vamos a hacer un private. Yo voy a hacer una array list. Array list. Que va a obtener objetos carta. ¿Sí? Eso va a contener el array list. Acá seguramente. Ay, perdón. Voy a poner baraja. Siempre me olvido ponerlo. Lo que vamos a hacer aquí es un public. El constructor. Baraja. ¿Qué voy a hacer en este constructor? Voy a instanciar la baraja igual a new array list, punto y coma. Podemos decir de nuevo que acabo de tener cartas. Perdón, no cartas. ¿Qué dice acá? Create array. Ay, perdón, se me fue una S ahí. Bien. Una baraja, por ejemplo, si pensamos en la baraja española, creo que era la de las de truco, y la francesa es la de la loba, ¿no? ¿Sí? Supongamos que es así. Si vamos con la de la loba, son 12 cartas, 12 cartas del 1 al, digamos que está la A y la Q, que es la última, ¿no? 12. Y tenemos los jokers, ¿no? Que son creo que 4 por baraja. ¿Son 4 o 2 por baraja? Creo que son 152 cartas. Bueno, si hacemos el cálculo. Ay, no. Perdón, chicos, acá 12 son 4 palos, 48. Sí, más 4 jokers son 52. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer un private.
Lo vamos a llamar crear baraja, ¿sí? Crear baraja, perdón, void, crear baraja. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer un for, que va igual a 0. No, acá vamos a poner de a 1, ¿sí? Porque ese valor es el que le vamos a asignar a la carta, ¿sí? De 1 a 12. Cuando i es menor o igual a 12. Y más, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es, voy a instanciar por palo, ¿sí? Por cada palo, porque al haberle puesto un string, ¿sí? Como que me representa el palo, y no quizás un número, diciendo el 1, el corazón, el 2, el de pica, el 3, el trébol, así, voy a tener que insertarle, digamos, el valorcito. Bueno, vamos a hacer el baraja, punto add, vamos a añadir la carta, vamos a hacer new, new carta, y acá le vamos a poner el valor, ahí ya lo puso ahí, y acá vamos a crear el primero, que va a ser el corazón. Corazón, ¿sí? Y así con los otros palos. Control C, V, si no. Acá le vamos a poner trébol, se pone así creo, diamante, de pica, ¿no? Bueno, ahí estoy creando la baraja. ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es crear la baraja. Y acá voy a mostrar la baraja, ¿sí? Voy a crear un public. Voy a mostrar. Lo que voy a hacer es while or on for, no, porque acá si hago con ese método quizás lo elimino. For i igual a 0, y hacer i menor que el baraja punto size, ¿sí? El tamaño, que sería i más, y acá lo que voy a hacer es baraja punto get del i, acá ya obtengo una carta de la baraja, punto mostrar, ¿sí? Y ahí la carta se muestra. Y ahí está, listo. Ya vamos a agregar otros métodos, uno más, ¿sí? Vamos acá a la clase app, voy a comentar esto. Y quizás podemos ya jugar con una baraja. A ver. Vamos a instanciar una baraja. Baraja. Igual a new baraja. Ya está, ¿no? Y ahora yo voy a hacer baraja punto mostrar. ¿Sí? Ahí. Bueno, acá me muestra, ¿no? Trébol, diamante, pica, ¿no? Todos los elementos, digamos, de una baraja. ¿Sí? Bien. Acá quizás estaría muy bueno. Vieron que es medio raro, ¿no? El orden en que los muestra, porque en la vida real quizás esto no pasa, ¿no? Salvo que uno sea muy ordenadito y cuando tome las cartas las ordene así, ¿no? 1, 2, cada una con su palo y en orden, ¿no? ¿Sí?
Acá lo que me faltó fue los jokers, ¿no? Estaría bueno que acá le ponga. ¿Dónde está? Baraja. Aquí estoy. Bien. Acá en baraja voy a añadir otro for, que va a ir hasta 4, ¿sí? Y igual a 0. Y menor que, no, menor sí que 4. Y voy a hacer i más, ¿sí? Acá voy a crear las cartas que son especiales, baraja.add, y aquí voy a hacer new carta, y acá le voy a añadir acá le voy a poner un 13, ¿sí? Fijo, y aquí le voy a poner Joker, ¿sí? Joker, creo que así se escribe Joker. Y añade los Joker, ¿no? El orden es quizás el que hace ruido, así que acá voy a hacer un public, voy mezclar, ¿sí? Vamos a mezclar las cartas de la baraja, mezclar, y lo que voy a hacer es collection.shuffle, y le voy a mandar la baraja, ¿sí? Ya vieron cómo mostraba la baraja, ¿no? Mostraba en el orden, en este orden, ¿no? Las cartas estaban en este orden. Cuando yo le aplique el shuffle, lo va a mostrar de forma aleatoria, ¿no? Así que yo puedo hacer acá, mezclar. Para que cuando lo cree de forma aleatoria. Y acá le doy play. Y ahí está, ¿no? Miren, la primera carta es un 9 de corazón, la segunda es un 11 de pica. Ahí empieza a mezclar las cartas, ¿sí? Porque yo estoy en la baraja, estoy diciendo que la baraja va a ser un array de cartas, ¿sí? Aquí le estoy diciendo eso, un array de cartas. Acá cuando muestro, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto que acabo de señalar, Gustavo, ¿qué es? ¿Qué objeto es? ¿De qué tipo es ese objeto? No. En este punto, aquí, esto que está marcado, no es una carta. Aquí es una carta. Cuando yo hago, bien, es una array list, ¿sí? Cuando yo sigo acá, en el get de i, ahí ya es una carta, ¿sí? Y el carta, acá, si yo voy a la clase carta, sí tiene un mostrar, ¿sí? Acá está el mostrar. Entonces es por eso que yo puedo hacer, claro, está en la carta, ¿sí? La carta se muestra, tiene un método mostrar. Bueno, esa es ahí está, ¿sí? Bueno, ahí está respondida la duda. Por ejemplo, profesora, ¿Cómo, perdón? si yo quiero mostrar del 1 al 10 y JQK. Yo lo representé como al J como el 11. Como números. Como números, exacto. Claro. Porque si no tendría que hacer más casos especiales y no le hallo el sentido, digamos. O sea, se puede hacer, no pueden simularlo así ustedes bien bonito, pero yo no lo voy a hacer, ¿sí? No, de nada. ¿Qué más es? Bueno, ahí está, ¿no? Tengo ya creado mi mazo. Ahora yo voy a hacer una clase loba, ¿sí? Que la clase, cuando uno juega a la loba, tiene 2 mazos, ¿no? 2 mazos de carta. Y bueno, eso vamos a hacer ahora. Aquí va a haber el doble, digamos. ¿Sí? O hagamos que este sea la loba para no hacer otra clase. ¿Sí? En vez de crear una baraja, hagamos la loba completa, ¿sí? Las 2 barajas. ¿Y cómo me ahorro yo eso? Haciendo un copy de nuevo de esto, ¿no? Es para ahorrarme código, chicos. Y no escribir tanto. ¿Sí?
Acá tengo 52. Para jugar a la loba necesito 104 cartas. Entonces lo que hago es copiar y pegar esto ahí de nuevo. ¿Sí? Vamos a jugar a la loba. Bien, entonces ahí está. ¿Sí? Crea un montón. ¿Sí? Un montón de cartas. Yo podría incluso acá decir public int cantidad cartas, la cantidad de cartas que tengo. Y podría retornar return baraja punto size. ¿Sí? Y ahí me dice, cuando yo vaya haciendo el reparto de las cartas, me tiene que quedar menos en mi baraja, digamos. Acá ahora vamos a hacer una clase jugador, que es el que va a contener la estructura de datos nueva. Esta ya la conocemos, ¿sí? El array list ya lo conocemos, ¿sí? Ya tenemos las operaciones. Acá seguramente nos va a faltar más métodos, pero vamos con la clase jugador. Vamos con la clase jugador, ¿sí? Que este va a tener una pila de cartas, ¿sí? Una pila de cartas. Que eso va a simular el reparto, ¿sí? ¿Cómo creábamos la pila? Era un private stack cartas, y esto va a tener cartas, ¿sí? Y acá vamos a hacer un public jugador, y vamos a hacer cartas igual a new stack, vamos a decir que va a tener cartas. Bien. Y acá le vamos a definir la operación public, agregar, ¿sí? Voy a agregar, como es una pila, lo que vamos a hacer es, que vamos a agregar una carta. Carta. Y acá va a ser this.cartas.add carta. ¿Sí? Ahí estamos agregando una carta. Y acá vamos a definir otro método, un public void mostrar. El mostrar, o en realidad ver quizás, ¿no? Ver, mostrar, ver, que lo que va a hacer es simular eso de levantar la carta y que la carta quede enfrente mío y yo vea qué carta es, ¿sí? Bueno. Esto era while, mientras, creo que acá era el push, me retornaba, push ponía, perdón, acá creo que no es add, acá es push, perdón, push, sí, porque es una cola, ¿sí? Es push. Y acá, ahora vuelvo aquí para preguntar, era con el isEmpty, ¿sí? Entonces decíamos mientras las cartas .isEmpty sea distinto de true, ¿sí? Lo que voy a hacer es this.carta.pop, que saca el elemento del tope de la pila, punto mostrar, ¿sí? Aquí estoy mirando mis cartas una a una, ¿sí? Cada una de las cartas las voy mirando, las que me llegan. Y acá lo que voy a hacer es, acá no voy a necesitar nada más. Recuerden que haciendo el pop,
van sacando el elemento que está en el tope de la pila, pero lo eliminan después, ¿no? O sea, cuando terminemos de ejecutar este método, el jugador se va a quedar sin cartas, ¿sí? Bien, ¿qué más es? Acá en la baraja, lo que voy a hacer es repartir, ¿sí? Repartir las cartas. Entonces va a ser un public void repartir. Bueno, tendría que ser un public carta, ¿sí? Que devuelva una carta. Repartir. ¿Sí? ¿Qué va a hacer este método? Va a devolver una carta del mazo, ¿sí? Va a ser un return de this.baraja, baraja.get, elemento de la posición 0. Siempre lo voy a sacar del frente, como una cola, ¿sí? ¿Podría hacerlo de otra forma? Sí. Yo lo voy a hacer así. En realidad, pero yo lo voy a tener que remover. Así que acá voy a tener que instanciar algo de tipo carta. O sea, voy a tener que declarar un objeto de tipo carta. Carta nueva igual a esto, ¿no? Control X, Control V, y voy a retornar nueva carta. Y lo que voy a hacer aquí es un remove. This.baraja, la voy a sacar a la baraja que ya repartí, punto remove de 0, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Listo? Ya está casi terminado esto, ¿no? Basta con que instanciemos estos objetos acá. Ya tengo algo de tipo baraja, ya muestro la baraja, ahora voy a instanciar jugadores, ¿sí? Jugadores, jugador 1, J1 igual a new jugador. Ay. Instancio el jugador. Ahora jugador J2 igual a new jugador. Y acá, listo. Ya tengo la baraja, ya tengo los jugadores. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a repartir. ¿Sí? Entonces voy a hacer un for. For. Bueno. Int igual a 0 y menor que 9 y más, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer, J1 punto agregar, y yo voy a hacer baraja punto repartir, ¿sí? Porque el repartir devuelve una carta, y esa le voy a mandar a agregar para que el jugador lo agregue, el jugador 1 y el jugador 2. Agregar, bueno, podría haber hecho un copy paste, control C, control V, le cambio el nombre, ahí está. Ahora voy a hacer un system.out.println el jugador J1 está mirando sus J1 punto ver, ¿sí? Va a ver sus cartas. Y lo mismo el jugador 2, ¿sí? Control C, Control V, J2 está mirando sus cartas. Yo acá también voy a poner un system con un salto de línea. Entonces,
Bien, ahí está, ¿no? Listo, vamos a darle play a esto y veamos qué pasa, ¿sí? Si están dando o no. Acá quizás estaría bueno mostrar la carta para que ustedes vean el funcionamiento de la pila, digamos. Carta C1, carta C2, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es C1 igual a esto. ¿Me gustaría que yo muestre? No. Y acá C1. Acá lo que voy a hacer es C1 punto mostrar. Y acá capaz que le puedo poner un system. Punto out. Punto print. CLN. Y ponemos carta para el jugador 1. Y hacemos esto mismo, control C, control V, para el jugador 2, C2, y acá ponemos C2 igual a baraja, control X, control V, y le mando C2, ¿sí? ¿Están siguiendo el ejemplo? ¿Están siguiendo esto? ¿Están entendiendo lo que se está haciendo? Ah, perdón, acá arriba. Estoy haciéndolo al revés. Pues ya los perdí. Ah, bien, perfecto. Bueno, me deja más tranquila eso. Bien, acá ya ejecuté el programa, ¿sí? Acá me dice que la carta para el jugador 1, tengo el 6 del palo picas. Para el jugador 2 es el 7. Y así, ¿no? El 3, capaz que 9 cartas, un montón, chicos, para verlo aquí en el programa. Son 18 líneas. Así que yo lo voy a reducir a 3, ¿sí? Pero si es la loba, 9, ¿sí? Yo lo voy a reducir a 3 para que usted lo vea. Bueno, para que sigamos el ejemplo, digamos. El jugador 1 le tocó un joker en este caso. Al jugador 2 un 3, o sea, eso es lo que recibió primero en la primera vuelta del reparto de cartas. En una segunda vuelta recibe un 9, ¿sí? O sea que el 9 quedó encima del 13, ¿sí? En el caso del joker, perdón, en el caso del jugador 1. Luego recibió otro joker más, el jugador 1. ¿Sí? Recibió 2 joker. Jugador 1, joker. Sí, recibió 2 joker, miren. El jugador 1, entonces quedó el joker, el primero, encima del joker quedó el 9 de trébol, y encima del 9 de trébol tengo otro joker, ¿sí? En el caso del jugador 1. Y para el jugador 2, recibí en la primera vuelta un 3 de trébol, ¿sí? En la segunda recibió un joker, ¿sí? Y en el tercero de nuevo un 3 de trébol, ¿sí? O sea, quedó 3 de trébol, joker, 3 de trébol. Ahora el jugador 1 está mirando sus cartas y mira el joker, ¿sí? El 9. Y el joker otra vez, ¿sí? Que es como dijimos que había quedado. Capaz que esto no es muy feliz porque está como capicúa, ¿no? Capaz que si damos otro play, vemos otra cosa. Y acá de nuevo, ¿no? Capaz que ese shuffle nos está mezclando raro. Volvamos a darle play a ver si nos da otra cosa, ¿sí? Que sea más interesante. Bueno, acá en este caso, un 2 de corazón para el jugador 1, esa queda debajo. Encima de ese viene el 11 de diamantes, ¿sí?
Y encima de ese va a quedar el 3 de diamantes, ¿sí? Ahora, si vamos a ver cómo mira el 3 de diamantes, ¿sí? Alza el que está en el tope de la pila, el que sigue el 11 y el 2, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se ve la implementación? ¿Queda claro? Bueno. ¿Mucho código? Aburrido, ¿no? Veo que o están muy aburridos o no sé. Creí que el ejemplito de las cartas le iba a gustar un poco. Pero bueno, con respecto a lo de hoy, eso es todo, no hay mucho más, ¿sí? Está el práctico, obviamente. Así que ustedes, el práctico se los dejo para ustedes. Sí, ahora les subo el código este. Bueno, está en el CT3, en mi comisión, en la carpeta de la comisión CT3, está este código, ¿sí? Solo que ahí, en vez de llamarlo ver, lo llamé mostrar. Aquí me pareció más apropiado llamarlo ver, ¿sí? Pero el mismo código, digamos. Igual le subo, ahora le subo, porque si no me voy a olvidar. Le subo mejor en su carpetita, en la carpetita que les corresponde a ustedes. Bueno, ya quedaría para hacer el TP, bueno, ya para ustedes ese TP, ¿sí? Esto es estructura de datos serios. Déjenme que suba esto y les confirme está subido, digamos. Acá vengo. Bueno, yo voy a parar la filmación.